Ciertamente en los 22 años y pico de vigencia del Tratado de Libre Comercio han pasado cosas muy importantes. Yo diría por lo menos en dos frentes. Hay ciertas industrias o ciertas actividades que hace 20, 25 años no existían, como es toda la parte de comercio electrónico y el desarrollo de la tecnología, o la evolución hacia medicamentos, por ejemplo, biológicos, que no existían hace 20, 25 años, todo el proceso de Internet, comercio electrónico, telecomunicaciones nuevas, que probablemente ahora sería la oportunidad para recogerlas y plasmarlas en el Tratado de Libre Comercio como resultado de la renegociación. Y luego hay otro grupo de temas, por ejemplo, como el sector energético o el mercado energético en México, que hace 25 años México decidió excluirlos del TLC porque eran sectores que estaban reservados al Estado mexicano. Con la apertura que se ha llevado a cabo bajo la presidencia del presidente Peña Nieto, pues probablemente esos sectores ya están abiertos y a lo mejor sería la oportunidad de también consolidar y plasmar eso en el Tratado de Libre Comercio. Una de las razones por las que México importa energéticos de Estados Unidos, por ejemplo, el tema de gasolinas, es precisamente porque el mercado estuvo cerrado tanto tiempo a la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Y esta imposibilidad de que participaran agentes privados hizo que el sector fuera perdiendo no solo competitividad, sino que incluso la capacidad instalada se fuese contrayendo o no se actualizara. Claramente la apertura energética está cambiando esas circunstancias. Ya hemos escuchado de muchos inversionistas que están entrando a las diferentes etapas de la producción y distribución de hidrocarburos, y yo creo que en el mediano plazo se van a empezar a revertir esas cifras en la medida en que empiece a crecer la producción en México de los diferentes hidrocarburos. Habiendo dicho esto, yo creo que la reforma energética y el TLC lo que nos permiten es la integración energética de América del Norte. Los tres países de América del Norte somos abundantes en recursos naturales, y si podemos tener una sola matriz energética, no solo en la parte de hidrocarburos, pero también en electricidad, en la parte solar, en la parte eólica, la competitividad de América del Norte va a ser muy grande, y eso va a traducirse en que los tres países de América del Norte podamos competir y crecer más rápidamente. El tratado ha sido beneficioso para los tres países. El comercio internacional es un juego de suma positivo, donde el pastel es más grande y las rebanadas por lo tanto son más grandes para todos los participantes. Y creo que tanto México como Estados Unidos y Canadá han tenido resultados muy benéficos del tratado. Y creo que eso se ha hecho evidente en los últimos meses, cuando ante las amenazas o las intenciones de denunciar el tratado y de salirse del tratado, el sector privado de Estados Unidos se movilizó con una gran rapidez y con una gran energía para defender el tratado, para transmitirle al presidente Trump y a su gabinete la importancia estratégica del tratado en general y de México como mercado para los productos estadounidenses. Hace 3 semanas tuvimos este incidente donde el presidente Trump, como parte de su esfuerzo de cumplir los compromisos de campaña, cuando iba a cumplir los 100 días de campaña, estuvo a punto de mandar una carta que hubiera implicado la terminación del TLC, y no lo hizo porque el sector privado de Estados Unidos, por ejemplo, los productores de granos, de soya, de maíz, de trigo, le hicieron ver la importancia fundamental para Estados Unidos del mercado mexicano de estos productos. Yo creo que el gobierno del presidente Trump ha ido aprendiendo poco a poco, y espero que parte de estos pronunciamientos de campaña e ideas preconcebidas de los primeros días del gobierno se vayan modificando en la medida en que vaya platicando con los diferentes representantes de los sectores productivos de Estados Unidos. Yo creo que los primeros meses y los primeros días de la administración del presidente Trump no sucedió eso.
y la volatilidad que vimos en los mercados financieros, la depresión del tipo de cambio que llegó a niveles de 22 pesos por dólar, y las caídas en la bolsa, claramente eran reflejo de esta incertidumbre, de este nerviosismo y de la posibilidad que se pudiese tomar una decisión intempestiva y reflexiva. Creo que el tiempo ha ido acomodando las fichas, creo que el tiempo ha estado a favor del tratado y de México. Creo que eso se ha traducido en una mayor estabilidad de los mercados financieros y el regreso del tipo de cambio a niveles de 18, 19 pesos. Y el hecho de que ahora estemos ya dentro de un proceso institucional en Estados Unidos que se inició la semana pasada con el envío de la notificación, o a principios de esta semana, del TPA, que es el Trade Promotion Authority, que es la carta que el presidente de Estados Unidos tiene que mandar a su Congreso para notificarle que piensa iniciar la renegociación del TLC con Canadá y México, le ha dado tranquilidad al proceso y lo mete en una ruta predecible, en una ruta certera, en una ruta que está muy claramente establecida por la legislación de Estados Unidos y que tiene fechas y compromisos muy importantes que tienen que irse cumpliendo sobre la marcha. El primero de ellos, una vez que se manda la carta, es que se empieza a correr el reloj de 90 días. En estos 90 días el gobierno americano no puede sentarse a negociar con sus contrapartes, tiene que esperar que se cumplan estos 90 días. Dentro de esos 90 días, en los primeros 30, el gobierno de Estados Unidos tiene que mandarle a su Congreso un documento donde establezca qué es lo que busca en la negociación, y una vez que pase ese documento y se cumplan los otros 60 días, México, Canadá y Estados Unidos se podrán sentar a negociar. Creo que todo esto ayuda a que se disipen las dudas, genera los canales institucionales en los cuales en Estados Unidos los intereses que están a favor del tratado van a seguir pronunciándose, van a manifestar sus deseos de que el tratado no solo no se quite, sino que se mantenga y se fortalezca. Y en México, por supuesto, el sector privado ha estado trabajando de la mano de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en particular con el secretario Guajardo, para ir preparando la agenda de negociación de México. Yo creo que hay que distinguir dentro de los plazos diferentes etapas. Una cosa es la renegociación y concluir las negociaciones técnicas, y otro tema es, una vez concluidas las renegociaciones, cuánto va a durar el proceso de aprobación de los textos renegociados. Yo coincido en que sería muy deseable concluir la negociación antes de que concluyera el gobierno del presidente Peña, porque están los equipos, porque si no seguramente habría que tener algunos cambios en los equipos y se perdía cierta continuidad. Entonces yo creo que desde ese punto de vista sería muy conveniente, y además creo que es posible concluir la negociación antes de las elecciones en México el año que entra, y por supuesto antes del cambio de gobierno. Una cosa es la conclusión de la negociación y otro es que se concluya la aprobación. En Estados Unidos, suponiendo que concluyéramos la negociación a finales de este año, todavía podría a lo mejor ser posible que se aprobara el tratado en Estados Unidos en 2018, pero los tiempos empiezan a apretarse mucho porque la legislación de Estados Unidos establece plazos para que el Congreso de Estados Unidos, primero para que el presidente pueda firmar el tratado una vez que concluyó la negociación, y luego una vez que concluyó la negociación hay plazos que tienen que cumplirse antes que se apruebe. Si la negociación no se acaba hacia finales de este año, es posible que los plazos de Estados Unidos hagan que la aprobación se vaya hasta 2019, aunque la negociación concluya hacia finales de 2018, hacia finales de 2017 o principios de 2018. Bueno, no sé si el tratado es el mejor
vehículo para atender eso, no lo descarto, podría ser uno de los temas que se podrían platicar, he oído algunas opiniones al respecto, pero independientemente de eso, yo creo que México tiene que hacer un esfuerzo muy importante de combate a la corrupción con o sin tratado. Supongamos que no estuviese una negociación ahorita con Estados Unidos, yo creo que México tendría que poner eso hasta arriba de su agenda y creo que es parte de una agenda pendiente que tiene México de fortalecimiento del Estado de Derecho. Entonces yo creo que la corrupción es nada más una faceta muy importante, por supuesto, pero una faceta adicional a todos los problemas que tiene el país de debilidad del Estado de Derecho y la impartición de justicia. Y con o sin tratado, con o sin renegociación, nosotros debemos de ponernos a trabajar seriamente en ese tema. Si el tratado nos puede ayudar en esa dirección, bienvenido. Sí y no. Sí y no, porque México, Estados Unidos y Canadá habían concluido hace 2 años una negociación del TPP. El TPP es el Trade Pacific Partnership, que era una negociación, con 12 países, 5 del continente americano, México, Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú, y otros 7 de la región Asia-Pacífico. En esa negociación que se concluyó hace 2 años, estaban los 3 países del TLC y se negociaron cosas que no estaban en el TLC. ¿Cómo cuáles? Como comercio electrónico, como la protección intelectual a los farmacéuticos biológicos, lo que yo mencioné al principio de esta plática, disposiciones adicionales para empresas del sector público, empresas del Estado, cuestiones de transparencia, un capítulo de cooperación en temas de anticorrupción. Entonces, esa renegociación ya había, en cierto sentido, modernizado el TLC. Y cuando el TPP iba a entrar en vigor, iba a coexistir con el TLC y en las partes nuevas iba a complementar y modernizar el TLC. Entonces, sí se había hecho una modernización del TLC, pero se había hecho de una manera indirecta, no poniendo el TLC en la mesa y reabriéndolo, sino poniendo un nuevo acuerdo que se iba a estar encima del TLC, porque iba a ser posterior, y en las partes donde hubiera conflicto o donde el TPP iba más lejos o modernizaba el TLC, lo que iba a prevalecer el TPP. La primera baja del señor Trump fue el TPP, donde el presidente Trump dijo que no iba a ser parte del TPP en un acto, yo creo que bastante equivocado y irresponsable. Y hoy, paradójicamente, algunos funcionarios, incluso del gobierno del presidente Trump, dicen que una de las maneras de modernizar el TLC es trayendo algunas de las cosas que México y Canadá habían negociado con Estados Unidos en el TPP. Entonces, tu pregunta, sí se había planteado modernizarlo, se había modernizado vía TPP, y ahora, dado que el TPP está suspendido, no sé si definitiva o temporalmente, pues hay que hacerlo trilateralmente. Bueno, todos estos son temas muy técnicos, muy específicos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un gran interés en la protección de los medicamentos biológicos, y a veces los plazos que pide para vigencia de las patentes son muy largos, y esos a veces van en contra de las industrias nacionales o en contra de los sistemas de salud, por ejemplo, que tienen que comprar medicamentos y a veces quisieran tener más, que las patentes no duran tanto tiempo para poder comprar medicamentos genéricos, por ejemplo. Entonces, son los temas donde hay que conciliar los intereses de diferentes países. Eso se había podido hacer dentro del TPP. Eso no quiere decir que los acuerdos que se acordaron entre 12 países puedan traducirse idéntica y totalmente a una negociación trilateral, pero por lo menos dan una idea de por dónde puede ser. A lo mejor hay cosas donde podemos ir más lejos en el TLC entre 3 que con 12 países, y hay cosas a lo mejor en que no vamos a poder ir tan lejos porque no están otros países en la mesa.